Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar a trazar la plantilla del talle espalda. Vamos a tener un ángulo de apoyo, una L invertida, y aquí les indico las claves que se deben de poner en los moldes, ¿sí? Los moldes son ya cuando tenemos terminado, así se le llama, para poder hacer otro tipo de prendas. En esta ocasión tenemos la talla 9 y aquí vamos a paso, cómo vamos a ir trabajando, y vamos a marcar primero el número 1, que es el 7.5, cuello sobre horizontal. Me dice 7.5, lo estoy marcando de la izquierda hacia la derecha. ¿Ok? Es el número 1. El número 2, 2.4, cuello sobre vertical. Hacemos un rectángulo cerrando estos puntos, uniendo el 2 con el 1, pero midiendo el 2 como medida prima, o sea, se repite. 2.4 lo volvemos a poner aquí, ¿sí? Y entonces se hace un rectángulo y tomamos la medida 3, 1.7 guías, cuellos bisectriz. En esta parte de aquí, en este ángulo, se marca la medida 3. Espero que se alcance a percibir de ahí el número 3, porque la medida es muy pequeña. Ahora vamos con el número 4. 24, largo sisa. El largo sisa es siempre desde este ángulo hacia abajo. Por lo mismo que dice largo, pues es hacia lo largo. 24. Esta es la medida 4. Luego nos está indicando la medida 5, 43.5, largo espalda. 43.5. Número 5, largo. Recuerden que siempre es de este ángulo hacia abajo, por eso dice largo. Ahora el número 6, 18.5, mitad ancho espalda. Eso lo vamos a tomar a partir del número 4, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí? Del número 4 tenemos que es un largo de este ángulo que nos está dando 24. Bueno, esta misma medida la tenemos que dar acá, solamente con una línea de apoyo. Ponemos un punto de referencia y marcamos 18.5 sobre esa misma línea. ¿Para qué? Para que nos quede derecha, ¿sí? 18.5. Este es el número 6. Ahora nos dice el número 7, 4.7, avance sisa. El avance sisa siempre se da de la izquierda a la derecha. Y nos está indicando 4.7. Este es el número 7. ¿Ok? Ahora, vamos con el número 8, 5.2, inclinación hombro. ¿Qué pasa con esto? También es importante que hagamos un rectángulo con la misma medida que tomamos del 4 al 6, que nos dio 18.5, lo tenemos que marcar en la parte de abajo, de arriba, para que sea el 6 primo. ¿Qué quiere decir con eso? Que la misma medida que el 6 de abajo, y nos da un rectángulo. Hacemos esa unión y así aparece el rectángulo. De esa parte vamos a hacer la inclinación hombro, 5.2. Es el número 8. ¿Ok? Ahora, el número 9.8, guía horizontal. Eso quiere decir que es del número 8 al 6, pero vamos a tomar la mitad, ¿sí? 19 centímetros. Entonces vamos a darle la mitad, 9.5. La medida sería la 9. Pero, ¿qué nos está indicando la 9.8? El punto 8 es hacia adentro. Se les va a dar hacia adentro como un punto de apoyo. ¿Ok? Ahora lo van a ver enseguida que unamos cada punto.
El número 10, 3.5, guía sisa vertical. La guía sisa vertical es en la parte del 6 hacia arriba. 3.5. Número 10. ¿Sí? Ahora vamos a ver el número 11. El 11 es el 2 centímetros, guía sisa bisectriz. Siempre estamos trabajando sobre centímetros. Yo sé que en otros países manejan también la pulgada, pero en esta ocasión yo lo estoy manejando con puros centímetros. Yo creo que si ustedes me piden, les puedo hacer también unas plantillas de pulgadas para que ustedes, de acuerdo a donde vivan, trabajen esas medidas con pulgadas. Ahora vamos a hacer el 11. 2.2 centímetros es guía sisa bisectriz, ¿ok? Este sería el número 11. 11, ¿sí? Entonces ahora sigue el número 12, 16.5, cintura, un cuarto de cintura. Bueno, ese es en la parte de abajo del número 5 hacia la derecha. ¿Por qué lo marcamos hacia la derecha? Porque es hacia donde estamos dando las medidas de lo ancho. Pero antes tenemos que medir cuánto mide el 4 al 5, porque vamos a tener que marcar también un punto de referencia para que nuestra línea quede lo más derecha posible. Y ahí marcamos la medida que nos está diciendo. El número 12, 16.5. Y lo marcamos. Número 12. Del número 12 va el número 13, que es aumento para pinza en la cintura. Recuerden que esto es la cintura, entonces de la izquierda hacia la derecha vamos a dar la medida de la pinza. 3 centímetros nos está indicando. Vamos a marcar el número 13, ¿ok? En esta ocasión nos está diciendo 14.5 centímetros sube en el centro de la espalda. Recuerden que esta línea, que es el largo, viene siendo el centro de la espalda. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a la mitad de nuestra espalda. Y ahora en adelante lo van a ver cuando nosotros ya terminemos nuestro trazo. Entonces vamos a subir 0.5, ¿ok? Ese sería el número 14. 14. Les hago una seña así, una flecha para que sepan, ¿ok? Ahora, ya con esos puntos nosotros terminamos nuestra plantilla. Ahora vamos a unir y lo vamos a hacer con rojo para que ustedes sepan cómo se une la plantilla. De esta manera vamos a unir con el apoyo de nuestras reglas, que también les voy a dejar un video para que ustedes sepan para qué sirven cada material para trazar, ¿sí? Porque hay material para confeccionar, para las máquinas, para el corte de una tela, todo es importante y paso a paso les voy a ir explicando. Entonces, en esta ocasión les voy a mostrar cómo se utiliza esta regla sobre la marcha. Es la regla francesa y vamos a unir el número 1 con el 3, ¿ok? Y le vamos a dar a girar de modo que coincida con los puntos de nuestra plantilla, ¿sí? Aquí vamos une por acá, ¿sí? Ahora lo vamos a unir el hombro, el número 1 con el 8, que dice inclinación hombro. Después el 8 con el 9, con el 10, con el 11 y con el 7. Pero con la curva francesa, nuevamente que son curvas. Entonces vamos a unir el 9 con el 10, con el 11 y con el 7, ¿sí? Ahora vamos a unir el 7 con el 12, el 13 con el 7, ¿sí? Y ahí ya está unido.
Ahora nos está haciendo falta la medida de, perdón, la pinza, ¿sí? Porque ya la medida ya está. Aumento para pinza es esta. Bueno, ¿dónde va a ir colocada la pinza? Eso es muy importante y eso lo vemos al final y lo voy a poner incluso de otro color. Se divide el 12 hacia el 5 a la mitad. Y les doy un tip con la cinta métrica. Sacan más rápido por aquellos milímetros que llegamos a tener. Sacamos más rápido la medida de la mitad, ¿ok? Y esa mitad es la que vamos a dar hacia la parte de acá arriba como una línea de apoyo, ¿ok? Vamos a unir el punto, perdón, con el de arriba, ¿sí? El punto de abajo, que es la mitad, hacia arriba, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide nuestra pinza? Aquí no lo indica, que son 3 centímetros. La mitad, 1,5 de un lado, que es el izquierdo, y que sería 1,5, y la otra mitad del lado derecho. Y ahí ya estoy marcando la pinza. La misma medida me está dando, la estoy trasladando acá, pero debe de ser dividida a la mitad para que quede centrada, ¿ok? Ahora bien, vamos a hacer una medida de bajar la pinza a 2,5, ¿sí? Aquí de este punto hacia abajo se baja 2,5. Ustedes me preguntarán 2,5 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué se baja? Bueno, es un punto de referencia al nivel de la sisa y se baja a 2,5 centímetros para que la pinza no quede tan justa a la hora de trabajarla ya en tela, en la sisa, ¿sí? Esto se da como una especie de afloje, ¿sí? Ahora vamos a unir nuestra pinza y la voy a dar en color verde para que vean cómo va desde el punto 2,5 hacia abajo, ¿sí? Ya unimos nuestra pinza. Ahora vamos a bajar un ligero 0,5 hacia abajo, muy ligero, solamente para darle profundidad a la pinza con la curva francesa, el número 14. Recuerden que hay un punto que no lo habíamos unido y no dejamos de unir ningunos, todos hay que unirlos para que al final terminemos haciendo la plantilla, ¿ok? Entonces unimos el punto 14 con la pinza, pero fíjense cómo se coloca la curva francesa. La profundidad está de este lado, que es donde se va a subir, ¿sí? Y donde se va a unir con la pinza. Entonces vamos a hacer una unión del 14, perdón, al punto de la pinza, ¿sí? Con la profundidad y lo que sube de el número 14, ¿sí? Y esta es la curva que utilizamos hacia la pinza. Y eso sería todo, ¿sí? Nosotros podemos ver que nuestra plantilla ya está terminada de acuerdo a nuestras medidas. Y así quedaría. Vean, ya no tendríamos tantas líneas y lo haríamos en un papel en manera ya más profesional, que es un papel grueso que se llama Craftsena y que eso se utiliza como ya un molde. Ahora sí ya nos quedaría un molde para trabajar en lo que es la confección de una prenda, ¿sí? Pero también podríamos trabajarlo de la manera, ya no a la mitad, sino completa la plantilla, de esta manera. Y vean aquí, ya sería la plantilla completa y podemos trabajarla para hacer alguna prenda asimétrica. Las prendas asimétricas son las que de un lado es diferente hacia el otro. Por eso se trabaja con la plantilla abierta. Pero vean un detalle. Aquí ya tengo mis claves marcadas, ¿sí? Vean que esta plantilla están todas las indicaciones paso a paso, pero aquí es como debe de ser con lo que es la T de talle, E de espalda, T de talla y la 9 de acuerdo a la talla que están trabajando. Y vean cómo es con las claves y marcas que yo les había mencionado
Así debe de ser una plantilla con esas indicaciones y con todas las marcas que debe de llevar, ¿sí? Y las 2 pinzas deben de estar marcadas. Si llevan 4 pinzas o 2 pinzas, también se deben de marcar. Es muy importante que marquen las pinzas ya con esta plantilla, ¿sí? Y este sería nuestro molde que nos sirve para hacer cualquier tipo de prenda, ¿sí? Muchas gracias. Chicos, nos vemos en el siguiente video para continuar con las siguientes plantillas. Gracias.